Bien, bueno, saludos a los que están acá. Vamos a ver la clase de hoy. Como es de costumbre, ¿no es cierto? Cada vez que vemos un grupo de técnicas, analizar algunos casos, casos que nos permiten unir el contenido de técnicas instrumentales con el contenido de cifras de mérito bueno, y además permite, digamos, redondear algunos aspectos aplicados que es mejor verlo en el marco de casos concretos que verlo en abstracto, ¿ok? Y bueno, para la sesión de hoy tengo elegido dos papers, vamos a ver cuánto alcanzamos a ver, si uno o los dos. Vamos a partir con este paper que es una nota técnica, una nota de aplicación, que son precisamente son aplicaciones que, digamos, realizan o construyen los mismos fabricantes de los instrumentos para ciertas muestras y ciertos analitos en ellas que permitan demostrar un poco que el equipo se desempeña de forma adecuada. Y normalmente los fabricantes de instrumentos buscan aplicaciones técnicas súper específicas para tratar de, digamos, de convencer a un grupo de clientes, digamos, concreto. En este caso, está asociado al análisis de, bueno, lubricantes, eh, y en este caso de determinación de metales en lubricantes por ICP óptico. Vamos a ver una nota técnica de ICP óptico, o dos quizás, y una nota técnica de ICP masa, ¿ya? Para que ustedes vean un poco las comparaciones entre ambas técnicas, porque tienen, como vimos en clase, cuestiones que les asemejan, que es el plasma, ¿no es cierto? Pero cuestiones que las diferencian, que son los detectores. Entonces ahí vamos a ver un poco las diferencias y las similitudes en términos sobre todo de cifra de mérito y la componente instrumental. Bueno, ¿se ve el paper ahí, el que estoy proyectando? ¿Se ve ahí o no? ¿Se ve bien? Sí. Ok. Bien. Entonces, como les decía, los analitos son metales y la muestra problema es aceite lubricante y la técnica es ICP óptico. Y bueno, aquí un poco hablan de el contexto, ¿no es cierto? De que el contexto es por qué es importante determinar metales en aceite lubricante. Y aquí, bueno, hablan un poco de los aditivos, de la contaminación, y que los aceites lubricantes, ¿no es cierto? Si es que poseen metales, como aparece acá, por fricción, ¿no es cierto? Acá, por, perdón, por fricción acá, ¿no es cierto? Puede, digamos, generar, digamos, puede contaminarse el aceite con metales por el tema del roce de los pistones, las componentes mecánicas, ¿no es cierto? Y esto genera una contaminación, ¿no es cierto? Y esa contaminación es un problema, tanto para el auto mismo, ¿no es cierto? Como también hay un tema que aquí no aparece, pero es en la contaminación ambiental también es un problema porque este aceite, digamos, después tiene que botarse. Eh, entonces, por eso viene el tema de que hay que monitorear el contenido de metal en el aceite, ¿no es cierto? Porque sobre todo esto después genera problemas mecánicos. Y aquí hablan que, según ellos, ¿no es cierto?, la técnica de ICP óptico, aquí está en inglés toda la técnica, eh, podría ser una técnica bastante, fíjense, utilizan la palabra eficiente, que quiere decir que con pocos recursos hace mucho, ¿no es cierto? Y vamos a ver que, bueno, normalmente en la literatura, y aquí no es la excepción, que esta técnica va a explotar uno de sus componentes más significativo, y aquí ya lo están destacando de antemano, ¿no es cierto?, que permite la determinación multielemental. De hecho, aquí dice, en este artículo se describe la determinación, fíjense, de 21 elementos, 21, ¿no es cierto?, en muestras de aceite por ICP óptico. O sea, la capacidad multielemental la están ya destacando de antemano, que es lo que yo les decía cuando vimos ICP, ¿no es cierto?, que a diferencia de la fusión atómica, las técnicas de emisión atómica, ¿no es cierto?, de la cual ICP es una de las más utilizadas, tiene la ventaja que en un análisis se pueden registrar las señales multielementales de varios elementos. Y aquí, fíjense, son 21. Veamos cómo les fue. Entonces, ya como es tradicional, ¿no es cierto? En los artículos, sobre todo los analíticos, siempre dan algunos detalles instrumentales, y aquí se está mostrando, digamos, en esta tabla, además el tema de la marca, que son cosas que, digamos, escapan al curso,
entregan un poco los parámetros instrumentales de los cuales podemos identificar algunos que son parámetros generales, ¿ya? Por ejemplo, acá, te lo voy a marcar, por ejemplo acá se muestra perdón, acá, aquí se muestra el consumo del gas, del plasma. Recuerden que este gas, el consumo es mayormente argón. Y estamos hablando de un consumo de 12 litros por minuto, que es como yo les decía, es uno de los puntos más críticos de los plasmas, que los hace, digamos, muchas veces prohibitivos en términos económicos, por cuanto el consumo de gas es demasiado elevado. 12 litros por minuto, ¿no es cierto?, es bastante. Si consideramos que una llama de aire acetileno en absorción atómica consume aproximadamente 0,2 a 0,3 litros por minuto. Entonces, estamos hablando que es varias veces mayor el consumo de gas en plasma que en absorción atómica de llama, y por lo tanto lo hace operativamente más caro. O sea, una operación diaria de este equipo sale aproximadamente 200, 300, 400 mil pesos. Por ahí se mueve el rango de gasto diario de gas. Gasto diario de gas. Ahora, si seguimos analizando la tabla, ¿no es cierto? Vamos viendo acá, ¿no es cierto? Que, bueno, muestra detalles como, por ejemplo, el tipo de nebulizador que utiliza. Vamos a ver después algunas fotografías de los distintos tipos de nebulizadores que hay. Aquí está el flujo de la muestra, que es una cosa también que es importante, ¿no es cierto? 1 ml por minuto. Y aquí ponen un tiempo de integración de 3 segundos. Es decir, que para generar una señal analítica estable, si consideramos que el flujo de aspiración es 1 ml minuto, ¿no es cierto? Eh, Estamos hablando entonces que por lo menos cada muestra, de hecho, bueno, al ojo, ¿no es cierto?, se dice que debería tener por lo menos un poquito más de 1 ml. En general, con unos 5 ml de muestra, uno alcanzaría, digamos, a registrar una señal analítica más o menos constante, ¿no es cierto?, antes que se acabe la muestra. Y ya, vamos a ir viendo entonces más detalles. Déjame volar acá. Ya. Bueno, aquí aparece, déjenme checar esto un poco, ¿no es cierto? Y aquí. Fíjense, voy a destacar esta parte que está acá. Aquí dice, en condiciones de operación normal, ¿no es cierto? La mayoría de las partículas metálicas, ¿no es cierto?, son mucho más pequeñas que un micrómetro. Y qué es lo que pasa que, y esto es un detalle que es bien importante, dice, el tamaño de las partículas metálicas y su distribución pueden afectar la exactitud del análisis. Es decir, ¿qué es lo que están anticipando acá? Que en general, si bien es cierto, los aceites minerales son líquidos, ¿no es cierto? Los analíticos no vienen disueltos en este líquido. Normalmente vienen como material particulado. Entonces, no es muy conveniente aspirar directamente la muestra hacia el plasma, ¿no es cierto? Por cuanto esas partículas, bueno, aquí no lo dicen, pero uno tiene que interpretarse esta parte, dicen que estas partículas afectan la exactitud, pero en estricto rigor estamos hablando que esas partículas, en términos operativos, ¿no es cierto?, pueden bloquear lo que es la aspiración de la muestra, ¿no es cierto? Y eso genera, digamos, señales erráticas. Y esas señales erráticas pueden generar que si se tapa el sistema, por ejemplo, se tapa el flujo de aspiración de la muestra y la señal va a caer. Y si la señal cae, ¿no es cierto?, se generan, digamos, secos por defecto, por cuanto la señal baja y el equipo la interpreta en términos de sus interpolaciones como una menor concentración, cuando no es menor concentración, sino que es literalmente se bloqueó el sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí los autores proponen, ¿no es cierto?, que a pesar que la muestra es líquida y uno podría verlo a nivel macroscópico como una solución que podría ser aspirada directamente, que algunos autores se la juegan por métodos de digestión, es decir, tomar el aceite, agregarle ácido mineralizante, o sea, destruir la muestra, y de paso disolver las partículas metálicas, ¿no es cierto?, que es la única forma de evitar que se bloquee el equipo. Aquí ya lo están anticipando. Ahora vamos a ver qué es lo que hacen ellos en la realidad, porque aquí están diciendo un poco en el marco teórico de más o menos cómo se aborda el problema de las materiales, de las partículas en suspensión de aceite.
Bueno, ya fíjense, otra cosa que aquí es interesante, te destaca, ¿no es cierto? Y un poco nosotros lo discutimos bastante en clase, que una de las claves para generar resultados confiables es que la sensibilidad de los estándares sea similar a la sensibilidad de los analitos, ¿ok? Y en ese contexto, ¿no es cierto?, la sensibilidad depende de muchas cosas, pero generalmente lo que más afecta a la sensibilidad de estándares versus analitos, ¿no es cierto?, es la diferencia de la composición química de la solución. O sea, los constituyentes mayoritarios de las soluciones problemas versus los constituyentes mayoritarios de las soluciones de estándares, si no son iguales, la probabilidad de que se generen diferencias de sensibilidad es alta, y por lo tanto muchos problemas de confiabilidad de resultados, ¿no es cierto?, se deben precisamente a las diferencias de sensibilidad por matriz. ¿Por qué le menciono esto, no es cierto? Si es que me lo entendieron, si no me lo pregunten, es que fíjense que la preparación de los estándares, como está marcado acá, se utiliza una estrategia muy interesante, que es que los estándares, no las muestras, fíjense, los estándares se preparan en queroseno, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que tratan de hacer ellos, ¿no es cierto?, es precisamente que los estándares tengan la composición química de la matriz de las muestras problema. O sea, si la muestra problema es una matriz de aceite, ¿no es cierto?, pues bien, vamos a prepararlo en la misma matriz, ¿no es cierto?, para que los estándares tengan una composición química análoga o igual, ¿no es cierto?, a las muestras problema. Es una estrategia, ¿no es cierto?, que, bueno, aquí no le ponen el nombre, pero ustedes la pueden encontrar en los papers y en algunos libros lo mencionan así. Tiene este nombre. Se llama la estrategia Matrix Match. ¿Ok? ¿Qué significa la estrategia Matrix Match? Es que, dado que la muestra problema tiene una matriz diferente a los estándares, ¿qué es lo que se hace? Se toma una muestra, se toma ya sea una muestra problema sin analito, opción número 1, o se fabrica sintéticamente una solución análoga a la matriz problema, número 2, ¿no es cierto?, para disolver los estándares. Esto no es adición estándar, ¿eh? Porque mucha gente confunde Matrix Match con el otro método que ya hemos hablado de él, ¿no es cierto?, que se llama Standard Addition, ¿ok? El método de adición estándar no es igual al Matrix Match, porque la adición estándar es agregar estándar a una muestra problema que tiene analito. De hecho, de la muestra problema se desea determinar su cantidad. En Matrix Match, ¿no es cierto?, uno no busca precisamente una matriz sin analito. Entonces, uno literalmente hace una curva de calibrado externa, tradicional, como ustedes la conocen, ¿no es cierto?, la curva de Y versus X, ¿no es cierto? Y esa curva de calibrado, ¿no es cierto?, la única gracia que tiene, o la única diferencia que tiene respecto a una curva de calibrado tradicional, es que las soluciones estándares en las cuales se preparan las concentraciones, ¿no es cierto?, están hechos con una matriz compleja, análoga o igual a las muestras problemas. Y eso es lo que hicieron acá, ¿ya? No sé si se entiende, si tienen dudas, consultas, porque puedo ver ejemplos, puedo explicarlo más extendidamente. ¿Se entiende un poco lo que es Matrix Match? De esta forma, ¿no es cierto?, se puede lograr una cuestión que es fundamental, ¿no es cierto?, que es tener estándares con la misma matriz de la muestra problema, o análoga, lo más parecido posible. Dudas, consultas, mientras por. Estos son detalles que yo les estoy tratando de mostrar. Ya. Miren, aquí hacen una cosa que, espérense, lamentablemente está en el final del párrafo. Disculpe que me vuelva. Aquí hacen una cosa que, bueno, personalmente yo estoy en contra, ¿no es cierto? Porque el riesgo de cometer errores es bien grande. Aquí lo que hacen a nivel de calibración, que lo dicen justo al final de la frase, ¿no es cierto? Dicen una cosa que es cierta, ¿no es cierto? Pero la solución que toman, o la decisión que toman, yo creo que no es ajustada. Dicen, debido a el rango lineal dinámico, ¿ok?, del instrumento, el cual es archiconocido, que es muy extenso, o sea, los rangos dinámicos de ICP, tanto óptico como ICP masa incluso,
tienen intervalos de concentraciones bastante amplios. Van, por ejemplo, en el caso de ICP óptico, van desde ppb, o sea, de 0,1, 1, 5, 10 microgramos por litro, se extienden a veces hasta 100 ppm. O sea, los órdenes de magnitud del rango dinámico abordan varios ceros, ¿ok? Y eso es cierto. Entonces aquí dicen que debido al rango dinámico del instrumento, optaron, ¿no es cierto?, por una calibración de 2 puntos. O sea, hicieron una curva de calibrado literalmente con 2 puntos. Claro, ¿y qué puntos eligieron? Fíjense, aquí lo más probable es que aparezca un punto de concentración bastante elevado, que es el que debiera estar acá. Acá. Y aquí dicen, bueno, es un rango dinámico, ¿no es cierto?, el cual es bastante amplio, como se sabe, y hasta una solución de estándar de 50 ppm. O sea, ellos en el fondo se están jactando de que, dado que el instrumento responde linealmente a estas concentraciones muy amplias, ¿no es cierto?, ellos trabajan con estándares de concentración, incluso hasta de 50 ppm, ¿no es cierto?, y hacen una curva calibrada con 2 puntos. Ahora, fíjense otra cosa que mencionan acá, que es bien interesante también, y es raro que un artículo técnico lo explique, ¿no es cierto?, y aquí de buena manera para nosotros nos lo explican. Mira, aquí dice, con el fin de asegurar una solución consistente en viscosidad, ¿no es cierto?, el contenido total de aceite en las muestras y los estándares y los blancos debe ser constante. ¿Qué quiere decir esa frase? Quiere decir que están explicando su decisión anterior, es decir, están diciendo, nosotros preparamos los estándares en queroseno. ¿Por qué lo preparamos en queroseno? Porque queremos asegurar que la viscosidad, ¿no es cierto?, tanto de estándares como de muestra, a ellos le llaman consistente, yo le voy a decir, sea la misma. Así lo estoy traduciendo yo, sea la misma, ¿ok? Entonces ellos literalmente ajustan las diluciones, esto es lo que no dicen, pero esta es la idea, ellos ajustan las diluciones de forma que los estándares y las muestras tengan el mismo contenido de aceite. Esa es un poco la idea. ¿Y qué ganan con eso? Igual viscosidad. ¿Y por qué es importante la viscosidad? Es por las mismas razones que vimos al inicio del curso. No sé si ustedes recuerdan que nosotros vimos en el curso, incluso con ejemplos, ¿no es cierto? Yo les mostré el efecto que tenía la viscosidad sobre la sensibilidad. Y vimos, por ejemplo, el efecto que generaban las sales disueltas. Por ejemplo, vimos el caso del ácido fosfórico, de cómo el ácido fosfórico incrementa la viscosidad, y debido a que incrementa la viscosidad, la sensibilidad de la señal baja, ¿ok? Y como baja, ¿no es cierto?, la razón por la cual baja es precisamente porque soluciones más viscosas tienen flujos de aspiración menor, ¿ok? Porque recuerden que este es un sistema que aspira a la solución por bombeo y genera un spray. Y ICP, la absorción atómica, es exactamente lo mismo. No sé si se entiende esta parte. Aquí incluso en esta parte van más allá y dicen que una base de aceite neutral es usado para ajustar cualquier diferencia. Porque claro, es muy común, ¿no es cierto?, que uno tenga una muestra problema de aceite, ¿no es cierto?, que tenga una concentración de analito muy alta, y para que entre dentro de la curva uno a veces tiene que diluirla más. Si en ese proceso de dilución, ¿no es cierto?, donde uno normalmente diluye con agua, si ese proceso de dilución es muy alto, el contenido de aceite original se va a diluir también, junto con el analito. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Dicen, bueno, nosotros utilizamos una base de aceite, que es una solución de aceite neutro, ¿no es cierto?, que no tiene analito, de forma de que cualquier problema que haya al momento de diluir, que me desajusta el contenido de aceite y por lo tanto la viscosidad, ellos le agregan aceite, digamos, para compensar cualquier diferencia. Y fíjense, aquí incluso lo ponen, no me había fijado esto antes, lo voy a destacar ahora. Déjenme borrar acá, porque voy a destacar otra cosa, que lo encuentro bastante bueno en términos para hacer docencia en esta parte. Aquí dice, incluso es recomendado que la misma marca utilizada en el motor sea utilizada para estos propósitos para dar una mejor exactitud a bajos niveles. O sea, ¿qué están diciendo? Incluso dicen, nosotros utilizamos aceite para ajustar la viscosidad, pero nos preocupamos que el aceite que utilizamos sea siempre de la misma marca. O
sea, que en el fondo están diciendo que si uno cambia de marca, ¿no es cierto?, podría generar que solamente por cambio de marca la viscosidad no sea la misma. Entonces ahí ellos son bastante, digamos, bastante rigurosos con esto. No sé, ¿dudas, consultas hasta acá? Ahí tienen ustedes entonces un ejemplo bastante didáctico, por así decirlo, de los cuidados que tienen en términos de desarrollo analítico para controlar el tema de la viscosidad y su efecto sobre la sensibilidad. Fíjense, a ver, dudas, porque ahora vamos a pasar a la parte espectroscópica. ¿Ya? Aquí vimos la parte del tratamiento de la muestra. ¿Dudas? ¿Consultas? Ya, los límites de la curva de calibrado, ya vamos a buscarlo ahora porque me parece que salen estos más adelante. ¿Ya? Los límites de la curva de calibrado, los voy a mostrar acá, voy a adelantarme un poco. Eh, Fíjense, aquí están los límites de detección, ya para que ahí nos vamos a ir haciendo una idea de las magnitudes de la curva de calibrado. Los límites de detección, porque los autores hablaron del rango lineal, que llegaba más o menos hasta 50 miligramos por litro, 50 ppm. Ahí estamos hablando más o menos hasta donde llega, o al menos hasta donde trazaron la curva ellos, ¿ya? Porque normalmente los rangos lineales se estudian por un elemento a la vez, no todos los rangos lineales duran o llegan hasta las mismas concentraciones. Depende también del elemento, porque cada elemento tiene su sensibilidad propia. Pero los autores decidieron cortar esto con 50 ppm. O sea, lo más probable es que varios elementos podrían haber incluso trazado la curva más arriba aún, pero ellos cortaron con 50 ppm. Ahora, ¿desde dónde parten ellos? Recuerden que UPAC establece que las curvas de calibrado parten en el límite de cuantificación, ¿ya? Ahora, aquí no muestran el límite de cuantificación, muestran el límite de detección, pero uno se puede hacer una idea del límite de cuantificación por cuanto la relación matemática entre el límite de cuantificación y el límite de detección, donde el límite de detección es 3 veces la deviación estándar de un blanco, y el límite de cuantificación es 10 veces la deviación estándar de un blanco, entonces uno podría más o menos estimar que el límite de cuantificación es 3 veces el límite de detección. Y aquí muestran el límite de detección, como se muestra acá, ¿no es cierto? Que estamos hablando de límite de detección, ya fíjense la unidad extraña que ocupan, nanogramos por ml, que esto es lo mismo que microgramos por litro, ¿ok? Nanogramos por ml es lo mismo que microgramos por litro. O sea, estamos hablando de ppb. De acuerdo a estos resultados, el límite de detección se mueve del orden de los 1 o un poquito menos, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a agrandar esto un poco más. Aquí. Por ejemplo, si uno mira acá lo que obtuvieron para plata, ¿no es cierto? 2,6 microgramos por litro, ¿no es cierto? ppb. Algunos consiguen 1, otros 5, ¿no es cierto? Se mueven del orden de 1, 5 ppb. Por lo tanto, podemos estimar que la curva de calibrado debiera partir más o menos, si redondeando, en 10 ppb, o sea, 0,01 ppm, ¿no es cierto? Por lo tanto, podemos ya estimar que la curva de calibrado, redondeando los números, se mueve desde el orden de 0,01 ppm, que sería el límite de cuantificación aproximado, hasta 50 ppm, que es hasta donde llevan la curva los autores. O sea, aquí, por lo menos lo que recuerdo, vamos a ver más adelante, no recuerdo que ya hayan estudiado la curva hasta el punto donde pierde linealidad. Ellos tomaron una decisión práctica de decir, la dejamos hasta 50. Puede que siga más arriba, pero nosotros llegamos hasta 50. ¿Okay? Ahí está más o menos la respuesta. Lo cual es bastante amplio, si fijan. De 0,01 a 50 ppm es mucho. O sea, la mayoría, por ejemplo, los métodos de absorción atómica de llama, para que ustedes se hagan una idea, las curvas de calibrado son del orden de 1 ppm, muy pocos elementos parten bajo 1 ppm, y ya la mayoría llega hasta 10 ppm. Eso es lo que, en ese margen uno se mueve en absorción atómica de llama. O sea, tiene rangos lineales mucho más bajos, ¿ok? Y los límites de cuantificación tienden a ser un poco más malos, ¿ya? Dudas, consultas, más dudas, más preguntas, por favor. Prefiero que me hagan preguntas y voy analizando el artículo en función de sus preguntas también. No, un ppm, que me preguntan un ppb o un ppm, en absorción atómica las curvas parten del orden de un ppm.
por ejemplo, el elemento de los que yo he trabajado en absorción atómica que parte con concentraciones más bajas es cobre, ¿no es cierto? Y el cobre parte las curvas más o menos en, voy a dibujarlo acá, el cobre, que es una rareza en absorción atómica, comienza sus curvas más o menos en 0,05 ppm. Este es el elemento más sensible que yo he visto en absorción atómica, el cobre. Y la curva se traza más o menos hasta 5 ppm, no más que eso. Sobre eso ya empieza a perder linealidad. ¿Estamos? En cambio, en ICP óptico, como estamos viendo acá, ¿no es cierto? Las curvas están partiendo aproximadamente, como yo les dije, en base a estos límites de detección, ¿ok? El límite de cuantificación bordea el triple de esto, o sea, estamos hablando que más o menos bordea los 0,01 ppm, ¿ok? Porque el límite de cuantificación es aproximadamente 10 ppb, o sea, 10 microgramos por litro. Estos límites de detección que están acá, si lo multiplico por 3, ¿no es cierto?, se mueven del orden de los 10 ppb. Pasado a ppm, 0,01 ppm. Entonces, como yo les dije que la curva en ICP, voy a ponerlo acá de nuevo para que quede lo más claro posible, en ICP óptico, la curva en base a estos valores, ¿no es cierto?, parte aproximadamente en 0,01 ppm y llega hasta 50 ppm. Y como yo les decía, si lo comparamos con la absorción atómica de llama, la absorción atómica de llama, redondeando las cifras, porque hay excepciones como la del cobre que les acabo de mencionar, redondeando las cifras, la curva parte aproximadamente en 1 ppm y se agota más o menos en 10 o 20 ppm. En el sentido, se agota en el sentido de que pierde linealidad. El cobre es uno de los pocos elementos, ¿no es cierto?, que permite un poquito más bajo esto. Y aquí me preguntan, a ver, está buena esta pregunta, déjenme leerla entera, voy a borrar acá. Les voy a leer esta pregunta que es bien profunda y que amerita una respuesta bien detallada. Aquí dice, ¿cómo se toman los puntos de calibrado? Viendo lo costoso que es el aparato, quizás hacer muchos no conviene. Ya, mira, esa pregunta que tú planteas, Javier, precisamente pasa eso que dices tú. Es decir, mira, y lo voy a dibujar en una pizarra, fíjense. Y esto que voy a explicarles ahora va a tener mucha importancia, bueno, para todos ustedes va a tener importancia, pero sobre todo a la gente que estudia química industrial, ¿ya? Y les voy a explicar por qué. Déjenme, lo voy a hacer en una pizarra blanca. Ya. Mire, generalmente cuando uno hace una curva de calibrado en los métodos multielementales, uno tiene lo siguiente. Voy a poner el ejemplo con 2 elementos, entendiendo que el paper habla de 21 elementos, ¿ya? Yo lo voy a hacer con 2 para no dibujar 21 curvas. Cuando uno traza una curva en métodos multielementales, supongamos que yo tengo 2 elementos, tengo aluminio y silicio, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener una curva de calibrado para aluminio, intensidad versus concentración para aluminio, acá, y voy a tener una curva que la voy a poner en azul, de intensidad versus concentración para silicio. Ahora, estas 2 curvas que están acá, ¿no es cierto? No, como yo le mencioné, el hecho que ICP sea multielemental no significa que yo trazo 2 curvas en términos experimentales. Esto significa lo siguiente, y aquí voy a tratar de dibujarlo. Significa que mis soluciones estándares van a ser las siguientes. Voy a tener un aforo que es un blanco, ¿no es cierto? Voy a tener otro aforo que supongamos que el primer punto de calibrado, y aquí lo voy a marcar en rojo, supongamos que el primer punto de calibrado del aluminio es de 1 ppb. Ya, supongamos que esta concentración son ppb, ¿ok? En ambos casos. Entonces, mi primer punto de calibrado de aluminio es un ppb, mi primer punto de silicio supongamos que también es un ppb. No tiene por qué ser la misma concentración. Y yo puedo agregar al aforo distintas concentraciones mezcladas, pero supongamos que es la misma. Por lo tanto, el primer punto de calibrado va a tener
un ppb de aluminio y un ppb de silicio, ¿ok? Aquí yo lo estoy graficando para dos elementos. Podrían ser 3, 4, el del paper, hasta donde entendí, son 20 elementos. Entonces tenemos el punto 0, tenemos el punto 1. Ahora, mientras más puntos yo haga, que era la pregunta que me hacía Javier, ¿no es cierto? Mientras más puntos yo haga, yo voy a necesitar más aforo. Entonces voy a necesitar un aforo 2. Los autores lo hacen con el aforo 2. El aforo 2, ¿no es cierto? Que voy a poner acá, va a tener el segundo punto de calibrado, que sería, supongamos, y aquí voy a hacer el extremo, 50 ppm, que es lo que dicen los autores que trabajan, 50. Entonces el punto 2 va a tener 50 de aluminio, 50 de aluminio, y va a tener 50 de silicio. Ahora, y aquí viene la parte que yo les hablaba de los químicos industriales sobre todo, ¿no es cierto?, que es muy importante de considerar. Supongan ustedes que cada solución aspirada para generar la señal toma un minuto, ¿ok? Es decir, yo tomo el aforo, lo sumerjo en un capilar, aspiro la solución y el equipo me va a tener que estar aspirando un minuto para generarme la señal de aluminio, de silicio y de los veintitantos elementos que se necesitan, ¿no es cierto? Entonces, perfecto, yo voy a tener, acá como dice, ¿no es cierto? Voy a tener aquí un minuto por aforo, voy a ponerlo acá, un minuto por aforo. Ahora, ese minuto es para registrar la señal de dos elementos. Mientras más elementos ustedes agreguen, ¿no es cierto?, va a tomar un poco más de tiempo. Ahora, no es proporcional. Por ejemplo, aquí yo digo 2 elementos, 1 minuto de lectura. No es que si yo tengo 4 elementos va a tomar 2 minutos. No, no, no. Normalmente los tiempos de lectura, de hecho, como decía ahí, son segundos. Ahí decía que son 3 segundos de lectura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dependiendo de la tecnología del elemento, lo más probable es que al agregar un elemento más, les va a tomar 3 segundos más. ¿Ok? Entonces, si uno saca la cuenta, si yo tengo 21 elementos, ¿no es cierto? En vez de tomarme un minuto, mejor me va a tomar 2 minutos de lectura. Eso quiere decir que si yo tengo dos soluciones de calibrado, al punto 1 y 2, más un blanco, ¿no es cierto? Quiere decir que en trazar la curva, si es que me toma 2 minutos por aforo, me va a tomar 6 minutos, ¿ok? Entonces, respondiendo a la pregunta de Javier, ¿no es cierto? Claro, cuando uno va incrementando el número de puntos, en vez de tener 2 puntos, tengo 3, 4, 5, ¿no es cierto? Se va incrementando el tiempo que yo le debo dedicar a la curva para trazarla, ¿ok? Pero el punto que voy yo es que lo que aumenta en términos de carga de tiempo no es tanto. Ya, o sea, pasamos de quizás de demorarnos 5 minutos en pasar la curva, a lo mejor nos vamos a demorar 6, 7, 8. No es más que eso, ¿ok? Esa es la primera cosa. Entonces, muchos puntos más no es tanto tiempo que demora de lectura. Quizás les va a tomar más tiempo en preparar el aforo, eso sí les va a tomar más tiempo, ¿ya? Ahora, la consideración sí que estamos discutiendo con el caso de Javiera pasa por otro lado, que ahí sí que el tiempo es importa, ¿ya? Y aquí déjenme hacerles un cálculo, que yo lo hice en su momento, por eso me lo sé más o menos. Déjenme hacerle un cálculo que es el siguiente. Y este es un cálculo que voy a hacer entre analítico y económico. Por eso le decía que sobre todo la gente química industrial, que me consta, porque yo soy químico industrial, que estas cosas, si no las saben ahora, las van a saber más adelante cuando vean sus cursos de diseño de proyecto y de gestión, ¿no es cierto? Uno hace los siguientes cálculos. La gente que estudia bioquímica también les puede interesar esto, porque si terminan trabajando en un laboratorio de análisis químico, estos cálculos deben hacerlos. Miren, supongan lo siguiente. Como dice el paper, tengo 21 elementos, ¿ok? Y voy a hacer el siguiente contexto. Tengo 21 elementos, tengo 5 puntos de calibrado, ¿ok? Y supongamos que tengo 50 muestras problemas que analizar. Voy a hablar de ese contexto, ¿ya? Esto a mí me va a tomar hacer una curva de 21 elementos y 5 puntos por curva, ¿no es cierto? Entre la preparación y el tiempo de lectura, voy a hacer así una cosa como bien al ojo, ¿no es cierto? Supongamos que esto les toma a ustedes hacerlo 2 horas.
entre la preparación de las soluciones, que eso es lo más lento, y después pasar las curvas, esto le va a tomar 2 horas. Y luego vienen las muestras problemas, ¿no es cierto? Que entre tomar las muestras problemas, tratarlas, ajustar el aceite, como aparece ahí, ¿no es cierto? Hacer las diluciones respectivas, supongamos que esto a ustedes les toma 2 horas más. Aquí tienen ustedes, fíjense, 4 horas de trabajo, ¿ok? Para analizar 50 muestras. Ahora, ¿dónde viene el cuento? Esto es por ICP. Y a esto hay que sumarle un costo extra, ¿no es cierto? Que son, voy a hacer un cálculo así bien grosero, son, voy a marcarlo acá, el gas. El gas argón, como yo les mencioné, es un gas muy caro y que se puede consumir en 8 horas de trabajo. Aquí yo voy a asumir que se consumió medio tubo de argón. Un tubo de argón sale, supongamos, 400.000 pesos, pero como se trabajó 4 horas, se consumió medio tubo, por lo tanto, gasté 200.000 pesos. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto sale el análisis total? ¿Cuánto sale en términos de costos operativos? Gas, 200.000 pesos, más 4 horas de trabajo. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto vale una hora de trabajo para una persona que tiene un grado de licenciado, ¿no es cierto? Y que va a ser jefe de laboratorio. En la minería sale aproximadamente, miren, sale como $12 la hora. Yo lo voy a redondear a 15, ¿ya? Sale $15 la hora. Por lo tanto, si tenemos 4 horas de trabajo, esto sale $60. ¿Ok? Estas 4 horas de trabajo. El dólar, supongamos que está a 800 pesos para redondear. 6 por 8, 48, ¿no es cierto? Entonces, en términos de hora de trabajo, voy a marcarlo acá, a este hay que sumarle 48.000 pesos. Es decir, hay que sumarle, voy a redondear, 50.000 pesos, que son lo que se llama las HH. ¿Ok? Por lo tanto, este análisis de 50 muestras problema y 21 elementos les va a salir 250.000 pesos. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Cómo hice el cálculo del costo? No, profe, ¿lo puede repetir? Todo. Sí, por favor. Sí, por favor. Ya, vamos de nuevo. ¿Qué es lo que expliqué recién? Que tenemos el siguiente contexto. 21 elementos tengo que determinar. Lo hago con 5 puntos de calibrado y tengo que analizar 50 muestras. Ese es el contexto inicial. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Y lo que yo le estoy diciendo, si yo tengo una curva de calibrado con 21 elementos y 5 puntos de calibrado, entre preparar 5 soluciones multielementales y pasarlos por un ICP óptico, ¿no es cierto? Ese tiempo les va a tomar aproximadamente 2 horas. No porque pasar los puntos les va a tomar 2 horas. El equipo, esos puntos, esas soluciones de calibrado, ¿no es cierto? Esos 5 aforos, lo más probable es que les va a tomar 10 minutos en pasar esos 5 aforos, en aspirarlo y registrar las señales de los 21 elementos. Lo que les va a tomar más tiempo es preparar esa solución. Entonces yo aquí puse, se van a demorar 2 horas en preparar las soluciones, y en preparar las muestras y pasarlas por el equipo también se les va a tomar aproximadamente 2 horas. ¿Ok? Estoy haciendo un cálculo aproximado. Entonces yo les decía que las horas de trabajo que les va a tomar a ustedes preparar las soluciones, todas, la de los estándares, la de las muestras, les va a tomar 4 horas. ¿Ok? Y lo que estoy haciendo yo es un cálculo de costo, de cuánto significa eso en dinero. ¿Ok? 4 horas de trabajo a $15 la hora, esa es más o menos la tarifa que tiene una persona con un grado de licenciado, ¿no es cierto? En la minería me refiero, fuera de la minería es menos. Más o menos la minería, en la hora de trabajo vale $15 la hora, ¿no es cierto? El costo operativo en tiempo de análisis son $60 para este ejemplo, ¿ok? 21 elementos,
5 puntos de calibrado, 50 muestras. Toma aproximadamente $60. ¿Ok? Lo que pasaba a plata son aproximadamente 50.000 pesos. Pasado a peso. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale el análisis de 50 muestras problemas y 21 elementos? Sale el costo de trabajo, 50.000 pesos, más el consumo de gas. Y yo les mencioné a ustedes que la técnica ICP óptico tiene un punto débil, que es consume mucho gas, consume un tubo de argón al día. ¿Está claro ahí? Sí. Si esto toma 4 horas de trabajo, es medio día. Por tanto, es medio tubo. Un tubo de argón vale 400.000 pesos aproximadamente, entre 300.000 a 400.000 pesos. Por lo tanto, medio tubo de argón son 200.000 pesos. ¿Ok? Entonces, si uno saca cuánto sale el costo total de ese análisis, son 200.000 más 50.000, que es la hora de trabajo, da 250.000 pesos de costo de operación para analizar 50 muestras y 21 elementos en ella. ¿Ok? Porque a mí me hicieron una pregunta de el tema de, si no, al poner más puntos de calibrado, ¿no consumiría más tiempo? Sí, y eso saldría más caro. Mientras más puntos de calibrado, se va encareciendo. ¿Pero qué es lo que se va encareciendo? Lo que quiero rescatar. Se va encareciendo esto, que son las horas de trabajo. Pero si yo pongo más puntos de calibrado, a lo mejor de 4 horas de trabajo vamos a pasar a 4 horas y media. Y lo que se va a encarecer en términos de hora de trabajo es muy poco. ¿Ok? Lo más caro de ICP no son las horas de trabajo, lo más caro de ICP es el consumo de gas. Si ustedes se fijan, el consumo de gas sigue siendo 4 veces más alto que las horas de trabajo para este ejemplo. ¿Ya? Entonces, un primer punto que quiero marcar es que agregar más puntos de calibrado, si bien es cierto, encarece el análisis, lo encarece bastante poco respecto al consumo de gas, que ese sí es el realmente caro. ¿Ya? Ahora, quiero que tengan en la cabeza que sale 250.000 pesos, 50 muestras, 21 elementos. ¿Ok? Ahora quiero hacerle yo a ustedes una comparativa. Miren. Pero esta comparativa es cuánto saldría por absorción atómica. ¿Ok? ¿Tienen claro el costo que acabo de calcular? Porque ahora vamos a ir a la comparativa. Es, ¿Estamos menos claros? ¿Sí? es harta plata. Sí. Es harta plata, ¿no es cierto? Pero miren, voy ahora a hacer el mismo cálculo para absorción atómica. Entonces vamos a borrar acá esto que está acá abajo. No las muestras, porque las muestras van a seguir siendo las mismas. No los elementos, porque van a seguir siendo los mismos, 21 elementos. No los puntos de calibrado, van a seguir siendo 5 puntos de calibrado. Pero, ¿dónde está la diferencia? Fíjense, aquí voy a borrar todo esto que está acá. Cuando ustedes trabajan en absorción atómica, como es un método que no es multielemental, ¿ok? Ustedes van a tener que repetir esto, ¿a qué me ¿Las refiero 21 con esto? veces? 21 veces, exactamente. Porque ustedes cuando hacen ICP óptico, ustedes aspiran la solución de 5 aforos y trazan 21 curvas, porque es multielemental, registra la señal de todos los elementos simultáneamente. Cuando ustedes hacen absorción atómica de llama, ustedes tienen que aspirar esas 5 soluciones 21 veces, una para cada elemento, y tienen que pasar las muestras problema 21 veces. Es decir, las 8 horas de trabajo que habíamos, perdón, no las 8, me equivoqué. Las 4. 4 horas de trabajo que a ustedes les tomaba hacer el análisis por ICP óptico, los cuales salían 60, no eran 60, eran 50, ¿no? Salía 50.000 pesos. Ahora ustedes van a tener que hacer eso 21 veces. O sea, esto habría que multiplicarlo por 21. Perdón, 12 le puse. Por 21. ¿Ya? Es decir, 50.000 por 21, ¿no es cierto? Les va a dar aproximadamente, un poco más, 1.000.000 de pesos. Un poquito más, 1.050.000. ¿Ok? Ahora, Eso claro, es lo del costo para la ¿sí? empresa. Claro, porque tú tienes que pagarle a tu trabajador
O sea, te va a costar analizar esas 21 muestras solo en horas de trabajo 1 millón de pesos. Porque tú vas a tener que repetirlo esos 21 meses, 21 veces. O sea, en vez de demorarte 4 horas, tú te vas a demorar 4 horas por 21, porque tienes que repetir 21 veces el proceso, ¿no es cierto? Por lo tanto, 21 esto te va días. a dar No, 84 horas. No, no, acuérdate, no, no es 21 días, porque 4 horas es medio día. sí, sí, Te va a está como tomar 10, 10, 11 días. 10 días y medio. O sea, pasado a tiempo laboral, son como 2 semanas reales, porque tienes 5 días hábiles la semana, ¿ya? Te va a tomar 84 horas de trabajo, en vez de 4. Y tu costo operativo se te va a subir a 1 millón de pesos. Claro, el acetileno es más barato. El acetileno sale, el tubo sale algo así como 150.000 pesos, y lo que se consume, supongamos que se consume 1/3 del acetileno, porque en 2 semanas de trabajo no se va a consumir todo el tubo. Supongamos que el acetileno vale 150.000 pesos, ya 200, ya voy a poner así un cálculo así como redondo. Supongamos que el acetileno vale 200.000 pesos. Vale un poco más barato que el argón, yo lo sé, ¿ya? Pero ustedes no consumen todo el acetileno tiene un flujo muy bajito, entonces con suerte van a consumir 1/8 del tubo o 1/4 del tubo. Supongamos que consumen 1/4 del tubo, o sea, si consumen 1/4 de este tubo, este 1 millón de pesos hay que sumarle 1/4 de acetileno, que serían aproximadamente 50.000 pesos más. O sea, el consumo de gas es muy bajito, 50.000 pesos para esas muestras, pero el costo de hora de trabajo es 1 millón. ¿Ok? Entonces, fíjense la diferencia en costo de análisis. Se lo voy a escribir aquí para hacerle la tabla de resumen. A ver, se lo voy a escribir en otro lado. Se lo voy a borrar acá. La tabla de resumen de todo este cálculo, ¿no es cierto? Es que por ICP, 21 elementos para 5 muestras, nos salía aproximadamente 250.000 pesos el costo, digamos, operativo, y por absorción atómica de llama, FAS, esto nos saldría aproximadamente 1.050.000 pesos. O sea, casi 4 veces más. ¿Ok? Entonces, respondiendo a la pregunta de Javiera, claro, lo que uno busca efectivamente es abaratar el análisis. ¿Para qué? Para que efectivamente la empresa gane más plata, porque la empresa vende el análisis a un precio, pero mientras más barato sea ese análisis para la empresa generarlo, ¿no es cierto?, el margen de ganancia es mayor. Entonces, las técnicas de ICP tienen la ventaja que mientras más elementos hay que determinarle a las muestras, más rentable es hacerlo por ICP. Ahora, si esto fuese un solo elemento, ¿ok? Por ejemplo, solo hay que determinarle cobre, ustedes pueden volver a repetir este cálculo, les va a salir mucho más caro por ICP que por absorción atómica de llama. Si es que fuese un elemento, si es que fuesen 2 elementos. Pero ya para 21 elementos, no, ahí no hay donde perderse, y se ve mucho mejor. ¿Ya? Y de todo esto, profe, ¿cuánto recibe el analista por hacerlo? El analista tiene un precio por hora más o menos tipificado en la minería, que se mueve entre 10 y 15 dólares la hora de trabajo. ¿Ok? Entonces saca la cuenta Vamos que, a no ver. sé, tú tienes una jornada laboral de 44 horas semanales. Por lo tanto, ya, supongamos que fuesen 10 dólares la hora, que no, es un poco más, ¿ya? Entonces tú tienes ¿Ya? 44 horas por 10 dólares, tienes 440 dólares semanales. ¿Ya? Supongamos que son 500 dólares semanales. Por lo tanto, tú tienes 500 multiplicado por 4, ¿no es cierto? Te va a dar 2.000 dólares. 2.000 Al dólares mes. mensuales al mes. Llevado a precio chileno es como 1.500.000, 1.600.000. Mm. Si Ay, tú le me dieron ganas descuentas de ser analista. si tú le descuentas el 20% o el 20 y tanto por ciento que te descuentan por ISAPRE, FP, lo que vas a recibir líquidos son como 1.200.000, 1.300.000. Me dieron ganas Y de eso, ser analista, profe. no, eso es lo que pagan en la minería para encargados del laboratorio, no para analistas. Porque normalmente un laboratorio tiene un jefe de laboratorio, que es el encargado, ese Ah, tiene grado licenciado. Y luego vienen los analistas, que pueden ser también gente con grado licenciado, pero normalmente son personas que tienen el grado técnico analista. Eso ganan un poco menos. Ganan normalmente ya. líquidos, sacan como 700, 800.
En la Ya minería, que la entiendo. minería es donde más pagan. ¿Ya? Tú te sales de la minería, no vas a recibir eso. No, sí, 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 entiendo. Más dudas, consultas, para continuar. Entonces, a pesar que el ICP óptico tiene un costo operativo mayor por el consumo de gas, ese costo se compensa por su capacidad multielemental. ¿Ok? Y para el paper que estábamos analizando, déjeme aquí tengo. Y para el paper que estábamos analizando, déjeme abrirlo nuevamente. Aquí está. Para el paper que estábamos analizando, que son 21 elementos, ¿no es cierto? Es bastante interesante. Ahora piensen ustedes que en una empresa grande donde hay un control de calidad continuo, ¿no es cierto? A veces es súper común que ustedes no tengan 50 muestras, que ustedes tengan 400, 500 muestras por día. ¿Ya? De hecho, cuando yo trabajaba en SQM, que es la empresa donde yo trabajé, el laboratorio funcionaba a las 24 horas, tenía turnos de día y de noche. Todos los días, a toda hora, incluido Navidad, Año Nuevo, todo, se pasaban muestras. Wow. Lo que muestra acá el paper son las condiciones espectroscópicas, ¿ya? Y muestra las líneas, fíjense, las líneas de emisión para algunos de sus elementos. Por ejemplo, aquí está la línea del boro, ¿ok? Una línea, 249.733, ¿no es cierto? Perdón, me equivoqué. Esta es la línea del hierro, que tiene una longitud de onda cercana, ¿no es cierto?, a la del boro. De hecho, fíjense, mira, para mostrar el espectro, acá, ¿no es cierto? Aquí le voy a mostrar. Ah, me equivoqué, perdón. Saqué el... Déjenme volver a abrir lo que lo cerré. Ahí sí. Aquí en términos espectroscópicos, ¿no es cierto?, se muestra las líneas de emisión, por ejemplo, voy a poner este gráfico que para mí es como el más claro, muestra la línea del boro, que sería el analito, ¿no es cierto?, acá. Aquí hay una solución de 10 ppb de boro y genera esta línea de emisión. Fíjense, aquí se ve gruesa, pareciera que fuese una banda y no una línea, porque fíjense el eje X en los programas que se mueve. Va de 249.650 nanómetros a 249.7, bueno, aquí se perdió un número, acá arriba aparece el rango, a 249.773, ¿ok? O sea, está en el rango de 249 nanómetros, entonces aquí el zoom en el eje X es bien grande. Por eso se ve como que el boro fuese una banda y no una línea, ¿ya? Y lo que tratan de mostrar en este artículo, ¿no es cierto?, es que la línea del hierro, que está muy cercana a la del boro, ¿no es cierto? Aquí el hierro tiene dos líneas, una acá, me refiero a líneas de emisión, una acá y otra acá, que es muy poco sensible. No se solapa con la del boro, ¿ya? Porque es muy importante que, sobre todo el hierro, que está en un plano donde es un lubricante, que está contaminado por metales. La mayoría de las aleaciones metálicas de los motores son aleaciones de hierro, ¿no es cierto? Entonces la presencia de hierro en el aceite es enorme, por lo tanto es una de las interferencias más abundantes en ese tipo de muestra. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Mostrar que sus analitos no se interfieren por el hierro. Fíjense que aquí esta es una línea de emisión de boro a 10 ppb y esta es lo que muestra la intensidad de emisión del hierro a 1000 ppm. O sea, está bastante, digamos, rigurosa la comparación. Está mostrando que las interferencias espectrales no generan problemas de selectividad porque las bandas, o las líneas, perdón, no se solapan, ¿ya? Y aquí, fíjense, vamos a ir ahora a la tabla general. Aquí están los límites de detección que nosotros ya hablamos, ¿no es cierto? O sea, por un lado mostraron que las interferencias más probables que ocurran, que son las interferencias del hierro para con el boro, que era la línea más cercana, no ocurrían, ¿no es cierto? Y que los límites de detección, o sea, y que por lo tanto no hay problemas de selectividad, porque el caso más crítico, que era boro versus hierro, no generaba problemas. Las otras líneas no tenían interferencia, ¿no es cierto? Aquí dan con lujo de detalles, lo cual tiene que ser así para el caso ICP, las longitudes de onda de emisión de cada uno de los elementos, ¿no es cierto? Acá están. ¿Okay? Aquí muestran que ocuparon una línea alternativa del boro, la cual no se solapaba con el hierro, ¿no es cierto?
Y acá están los límites de detección conseguidos para cada una de esas líneas, en donde los autores, como les mencioné, se molestan en estudiar muy bien el caso del boro, porque el boro tenía, como les mencioné, dos líneas, y había una línea de ellas, que es la que dice alternate, ¿no es cierto?, que es la que no generaba problemas con el hierro. La otra línea, que es la que está arriba, 249.773, no la eligieron finalmente porque sí tenía solapamiento con la línea de emisión del hierro. Entonces, para evitar problemas de sesgo por selectividad, es decir, que la señal del hierro se suma al boro, eligieron simplemente, fíjense, otra línea de oro. Como yo les mencioné, en ICP, o sea, las líneas de emisión son varias, ¿ok? Y a veces uno, ¿qué es lo que hace? Elige la línea menos sensible, siempre y cuando sea más selectivo. Y aquí hicieron eso. Entonces, cuando uno tiene problemas de exactitud por selectividad, es decir, por solapamiento de señal, muchas veces la solución que se aplica analíticamente es súper simple, que es cambiar la línea de emisión. ¿Okay? Y no hay ningún problema con eso, un simple clic en el software que ajusta las condiciones instrumentales para que ustedes logren eso. Y la prueba más clara de que esa línea no genera problemas, ¿no es cierto?, son los estudios de exactitud que están acá, en la tabla 3, ¿no es cierto? Ah, ya, voy a aclarar esto de la interferencia, me devuelvo. Quizás no fui muy claro con eso. Claro, aquí está, miren. Estos autores, ¿no es cierto?, estudian el caso del boro, ¿ok? ¿Por qué el boro? Porque el boro tiene una longitud de onda muy cercana a la del hierro. Y en esta figura se muestra, acá me salté la figura 1, por eso no quedó tan claro. Miren, acá. Esta es la primera línea que estudian del boro, esta. 249.773, que está acá. ¿Okay? De hecho, acá los autores cometen un error. En el eje X parte en 249.745 y culmina, no en 149, culmina en 249.882. Aquí está la línea del boro, 249.773, y esa línea del boro, fíjense, presenta un solapamiento con una línea del hierro. Aquí estas dos bandas se solapan. Entonces, hay un solapamiento espectral que es poco, pero existe. Si es que yo quiero determinar el boro en aceite mineral que tenga altos niveles de hierro, la probabilidad de que el hierro se me sume como señala la del boro es alta, porque como muestra este barrido espectroscópico, la señal del boro, que es esta, ¿no es cierto?, presenta una interferencia espectral con la banda del hierro que está marcado en rojo, y la presenta en esta zona. Aquí hay solapamiento. Entonces ustedes corren el riesgo de que la intensidad de emisión del boro esté sobreestimada con la del hierro. Y el hierro es una interferencia química muy probable en este tipo de muestras. Porque recuerden que las interferencias metálicas están por el desgaste de las partes del motor, y el motor está lleno de hierro por todos lados. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen los autores? Viendo que la línea del boro de 249.773 está solapada por la del hierro, dicen, bueno, vamos a ver si hay otra línea del boro que no presente solapamiento, porque el boro no tiene una línea, tiene dos. De hecho, aquí está la otra línea, 249.678, perdón, aquí, 249.678. Ahí están las dos líneas que estudiaron. La primera, estos son los resultados. La segunda, ¿no es cierto?, es la que les mostré recién, que es esta. Voy a bajar un poco. ¿Cuál es el comportamiento de la segunda línea en términos de selectividad? Esta. Esta es la otra línea del boro, fíjense. 249.678. Y ahí ustedes ven que esta línea del boro que estaría acá, aquí está el promedio, ¿no es cierto?, que sería 249.678. Las líneas del hierro no presentan solapamiento significativo. Casi, yo no veo, de hecho. ¿Ya? Entonces, ¿ellos qué es lo que hacen? Cambian la línea del boro. En todos los manuales recomiendan normalmente ocupar la de 249.773. ¿Por qué? Porque es más sensible. Pero dado que tiene interferencias de hierro, los autores dicen, no, nosotros cambiamos por la segunda línea, que es un poco menos sensible, pero es más selectiva, y con eso nos evitamos problemas de interferencias del hierro. No sé si se entiende. Eso se llama sacrificar sensibilidad por selectividad. ¿Ok? Ahora, insisto, ellos se fijaron en el hierro, no arbitrariamente, se fijaron en el hierro porque es el elemento más abundante, metálicamente hablando, en aceite mineral.
¿Se entiende? ¿Dudas, consultas? Y de hecho, ¿no es cierto? Esto que estamos mencionando acá, se ve reflejado acá, ¿ok? Ustedes se fijan, acá, voy a agrandarlo un poquito, acá. Ustedes se fijan, el límite de detección del boro en su línea más sensible es 3,5. Pero esa línea no sirve, porque a pesar que es más sensible, es poco selectiva para con el hierro. El límite de detección de la segunda línea, que es la alternativa que finalmente eligieron, es 5. O sea, quiere decir que el método es un poco menos sensible, el límite de detección es un poco más alto, pero no importa, no es gran efecto, ¿no es cierto? Pero se sacan el hierro de encima, esa es un poco la idea. Pero sacan espectroscópicamente el otro. Y fíjense, aquí están los porcentajes de recuperación. Estos son los porcentajes de recuperación que el estudio de exactitud que hicieron, ¿no es cierto? Que lo hicieron por el método que ustedes varios me lo han preguntado en las tareas parciales, lo hicieron por el método Spike and Recovery. Ya, recuerden que Yupak habla que el método más riguroso para estudiar la exactitud es utilizar un material de referencia certificado. Pero en ausencia de un material de referencia certificado, que en este caso tendría que ser un aceite mineral con el contenido certificado de estos metales, lo más probable es que no exista ese material de referencia. Si no existe, ¿qué es lo que dice Yupak? Dice, bueno, entonces tome un set de muestras y aplíquele un método de referencia. No existen tampoco lo más probable métodos de referencia para metales en aceite. La tercera opción que dice Yupak es que al no existir ni material de referencia ni método de referencia, recurra a Spike and Recovery. ¿Y qué era el Spike and Recovery? Como vimos en clase, es que ustedes tomen una muestra problema, le contaminen artificialmente con un estándar, en este caso los estándares multielementales, ¿no es cierto? Le agregan una cantidad conocida para contaminar la muestra con esos metales y vean cuánto recuperan en términos de, al momento de estimar la concentración en el instrumento, si lo que le arroja el instrumento es el contenido nativo más lo que agregaron, ¿ya? Eso se llama el Spike and Recovery. Y aquí se entiende que recovery 100%, o sea, recuperación 100%, quiere decir que el método les arrojó como concentración adicional lo mismo que ustedes agregaron. O sea, 100% es lo óptimo. Y aquí obtienen porcentaje de recuperación, como se ve acá, todos que bordean más o menos entre el 90 y el 110%, ¿ya? 94, 96, 100, 95. O sea, los resultados son bastante buenos en términos de recuperación, y para el resto de otros elementos también. O sea, el más malo es el sodio, que obtienen 92% de recuperación, ¿ya? Y la precisión va del 0,1 al 0,9% de RSD. Los resultados están bastante buenos, ¿ya? Y ahí se acaba el paper, ¿ya? Entonces el paper, a mi juicio, es bien, bien interesante, ¿no es cierto? Porque enfrentan un análisis complejo, multielemental, aplican una curva que no es la simple, no es la curva calibrada externa, es una curva de matrix match, como yo les mencioné, ajustan la matriz aceitosa a los estándares, resuelven un problema analítico de selectividad, que es el problema analítico de la selectividad del boro, de la señal del boro frente a la señal del hierro, y lo resuelven súper simple, cambiando por otra línea de boro, ¿no es cierto? Sacrificando un poco la sensibilidad, pero por mejor selectividad, y eso se ve reflejado a que los porcentajes de recuperación obtenidos, sobre todo el boro, que era el más complicado, ¿no es cierto?, es bastante bueno. O sea, se mueve más o menos en un margen de más o menos 10% de error. O sea, los porcentajes de recuperación van desde el 90 al 110, todo para los 21 elementos, lo cual a este nivel de concentración es bastante, bastante bueno. No es un 95% de confianza, ciertamente que no. Estamos hablando de un 90% de confianza. Pero para nivel de PPB es bastante, bastante bueno, ¿ya? Y para 21 elementos, excelente. O sea, con esta ficha técnica, ¿no es cierto? Si ustedes, fíjense que hay varios de exalumnos, ¿no es cierto?, que yo he tenido, que han terminado trabajando como vendedores técnicos en representantes de instrumentos en Chile. Y ganan harta plata, ¿ya? Y fíjense que una forma muy buena de venderle un instrumento a un cliente es a través de una nota técnica.
Ya, es decir, ya, ¿usted qué es lo que hace? Ah, yo trabajo vendiendo tomates. Mire, aquí tengo una nota técnica que muestra la determinación de arsénico en tomate con este equipo, y a usted le interesa el arsénico. Entonces, ¿qué es lo que hace el cliente? Si es que sabe algo de química analítica, tomará la nota técnica, la analizará con juicio crítico, como lo estamos haciendo acá. Si no lo sabe, la delegará a la persona que sabe, ¿no es cierto? Y esta no está, o sea, si yo fuese vendedor de aceite lubricante y tengo que determinar todos estos 21 elementos, yo igual quedaría bastante impresionado con esta nota técnica y tomaría muy en serio la compra de este instrumento, ¿ya? Ahora, muchos de ustedes quizás me dirán, bueno, pero el papel aguanta todo, quizás estos datos son inventados. Muchos vendedores de instrumentos lo que hacen, y en Chile también lo hacen algunos, es que si ustedes están más o menos convencidos, les dan una semana de prueba gratis, ya sea instalándole el equipo en su dependencia para que lo trabajen en una semana, ¿no es cierto? O invitándolos a las dependencias de los laboratorios de los representantes. Aquí hay varios representantes que tienen laboratorios montados con los equipos funcionando. Y ustedes van un par de días allá, trabajan, hacen las pruebas y se convencen que esta nota técnica realmente funciona, ¿ya? Es una muy buena manera de tomar decisiones informadas, ¿ya? Porque más que mal, este instrumento vale muy caro, ¿ya? Vale 60 millones, 50 millones, 80 millones, dependiendo de los accesorios que tenga. Eso, dudas, consultas. ¿No? Bien, mañana continuaremos analizando paper de ICP, ¿no es cierto? Mañana lo más probable es que analicemos ahora otro paper, ¿no es cierto?, que tiene una orientación un poco diferente a esta. Nosotros vimos aquí la orientación de Matrix Match, ¿no es cierto? Vamos a ver la orientación de estándar interno, que es otra posibilidad que tenemos que analizar, ¿ya? Aquí me dijeron algo, lo cancelé. ¿Sí? ¿Alguien me está haciendo una pregunta? ¿Catalina? Ah, ya. Lo que pasa es que la tarea 7 es la tarea de horno de grafito, ¿ya? Pues si quieren me la pueden mandar hasta el viernes, ya si todavía no he tenido tiempo para corregirla, ¿ya? Así que si todavía tienen tiempo y ganas, me la pueden mandar. Ahora, los que no alcancen a mandar actividades, recuerden que el número de actividades con las cuales yo voy a calcular la nota del curso son 9, pero yo voy a pedirle a ustedes más de 9 actividades. O sea, yo creo que vamos a llegar como a las 11, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que si ustedes se perdieron una actividad, todavía les quedan actividades para ponerse al día con las 9. Ya, no hay problema con que falten, aunque no mandaron una. El problema sería si no mandan 3, ¿ya? Porque ahí no les alcanzaría, digamos, el número de actividades que yo voy a alcanzar a hacer. Yo saco la cuenta que vamos a sacar más o menos 11. Ya les voy a mandar una actividad para ICP óptico, una actividad para ICP masa, una actividad para rayos X, una actividad para electroquímica. O sea, fácilmente voy a mandarle 3 o 4 actividades más, ¿ya? Entonces no habría problema. ¿Alguna otra duda? Respecto a la tarea, cuando la preguntan las condiciones de la operación del sistema. Ah, ya. Sí, esa pregunta, claro, el plazo está mañana para la actividad 7, ¿ya? Y respecto a la pregunta de Catalina, ¿no es cierto? Perdón, no, la de 14. Bueno, ojalá alcancemos a 14, ya se quedan bastantes técnicas, pero no nos queda mucho tiempo, ese es el problema, ¿ya? Nos quedan en tiempos de semana de trabajo, nos quedan aproximadamente 2 semanas, ¿ok? Entonces, no creo que alcance a ser 14, ya yo creo que vamos a estar bordeando las 11, ojalá alcance a ser 12, pero con 11 es fácil, ¿ya? Voy a responder la pregunta. Antonella dice, yo tengo una pregunta respecto a la tarea, cuando pregunta por las condiciones de operación del sistema se refiere a la instrumentación. A ver, muy importante esto, que esta pregunta ha sido bien reiterativa. Por ejemplo, yo en una actividad de la generación de hidruro, yo les pregunto las condiciones operativas del sistema generador de hidruro. Cuando me refiero a las condiciones, me refiero a las condiciones de las cuales las variables dependen de la reacción de generación de hidruro, ¿ya? O sea, hay muchas cuestiones como la corriente del sistema que no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Pero si estamos hablando de generación de hidruro, que tiene reactantes, ¿no es cierto? Hay variables de las cuales depende precisamente que esa reacción ocurra con eficiencia, ¿ya? De esas variables operativas me refiero.
¿Ok? Ahora, distinto cuando yo les pido las variables de las cuales dependen las cifras de mérito del instrumento, porque la generación de hidruros no es un instrumento, es un accesorio de introducción de muestra. El instrumento es la absorción atómica. Claro, las condiciones operativas del instrumento, ¿no es cierto? Para la parte del detector, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando, como vimos en el caso incluso de este ejemplo, estamos hablando de las condiciones de las cuales dependen, repito, las cifras de mérito. Las cifras de mérito, en el caso de la generación de hidruro, depende de la eficiencia de la reacción. Las cifras de mérito, en el caso del sistema detector, ¿no es cierto?, son las condiciones espectroscópicas, ¿ok? Las condiciones, por ejemplo, de longitud de onda, ¿no es cierto?, que es una posibilidad, de los flujos de los gases, de los atomizadores, de las llamas, de los plasmas, ¿no es cierto? Entonces, a eso me refiero con las condiciones instrumentales. No es hacer un catastro de todo lo que dice el paper, sino que es identificar las variables de las cuales depende las cifras de mérito. Las cifras de mérito son pocas, son sensibilidad, selectividad y todo lo derivado de esta, precisión, exactitud, ¿no es cierto?, límite de detección, ¿ya? Entonces, el sistema de generación de hidruros es una cosa, respondiéndole a Antonella, y el instrumento es otra. El sistema de generación de hidruros es el que se llama el HG, el Hydrate Generation. Y todos los papers, incluso de la tarea lo dice, tiene una parte de cuáles son las condiciones de la generación de hidruros, del HG, ¿ya? Bueno, profe. Nicolás, vamos a tratar que sean 14. Vamos a tratar que sean 14, aunque lo dudo, porque este tema de la pandemia nos ha atrasado bastante en algunas cosas, y no creo Por que favor. alcancemos a hacer. Pero vamos a tratar de que sean 11 o 12, yo creo que ese número es alcanzable, ¿ya? Bueno, Bien, continuamos mañana y cuídense. Nos vemos. cuídense, profe. Chao.